Yutong es el fabricante de autobuses líder en el mundo por volumen de ventas. Cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación de autobuses y proporciona soluciones y productos seguros y confiables para diversos segmentos. Incluye transporte público, transporte de pasajeros de larga distancia, turístico, escolar y con fines especiales. Tomamos la iniciativa para lanzar un autobús totalmente eléctrico con derechos de propiedad intelectual independientes. Protegeremos a nuestro planeta Tierra junto con nuestros 160,000 autobuses de nueva energía. En China o fuera de China. Un mundo, un Yutong. La siguiente mesa de diálogo lleva por título La digitalización del transporte y su impacto. Los participantes de esta mesa son el ingeniero Osvaldo Sánchez, CEO de Binden México. De Argentina, el ingeniero Joaquín Di Mario, cofundador y CEO de Wallaby. El ingeniero Carlos Borbolla, de Incitra. De España, el maestro Enrique Palma, socio fundador de Palma Tools. La moderación de esta mesa está a cargo del maestro Sebastián Yernot, gerente regional de alianzas estratégicas para Google Maps en México. Adelante, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Súper. Mucho gusto. Soy Sebastián Yernot. Llevo alianzas estratégicas para Google. Y tenemos un gran equipo el día de hoy. Llevamos algunos días platicando sobre el tema para tratar de dar una buena estructura. La mesa de hoy se trata de la digitalización del transporte. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a tratar de hacer una narrativa que llegue desde los desafíos que tenemos, cuáles son las mejores prácticas de la transformación, algunas de las tendencias que estamos viendo en el mercado y, sobre todo, hablar de mejores prácticas y finalmente una pregunta que seguramente muchas de las personas de la audiencia tienen, que es el por qué queremos digitalizar el transporte. Entonces, ahí haciendo una breve introducción, hay una pequeña corriente filosófica muy de moda entre los grupos de tecnología en los años recientes, se llama aceleracionismo. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de esto. Y lo que es muy interesante de esta corriente, el principio que tiene detrás de todo esto es que cuando se viene un cambio, digamos un cambio en tecnología, un cambio en la sociedad, suficientemente grande que va a impactar básicamente a la totalidad de la gente y suficientemente inevitable, corremos en un riesgo de que cuando no lo abordamos de una manera adecuada, cuando precisamente no hacemos una buena articulación de las soluciones o de cómo adoptamos este tipo de cambio, este tipo de nuevo paradigma tecnológico, se puede causar más daño que beneficio. Entonces, lo que el aceleracionismo dice básicamente es, si sabes que viene un cambio, si sabes que en cierta forma es inevitable, todo el esfuerzo debería enfocarse en cómo lo vamos a implementar, cómo podemos hacer que esto precisamente se acelere más que frenarlo y más que hacer esta transición que puede ser como dolorosa, sino al contrario, decir, igual viene, tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo ya. Y creo que es mucho lo que van a hablar en este foro el día de hoy. Así que, bueno, sabemos que estamos entre pronto ustedes y el descanso de fin de semana. De verdad, gracias, porque vemos además todavía muchísima gente en la audiencia. Gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar primero que nada con Carlos. Carlos, me encantaría si nos puedes platicar un poquito sobre los desafíos que ustedes ven en la digitalización del transporte. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Tenemos muy poquito tiempo para hablar de algo que es apasionante, los desafíos. Vamos a tener que acotarnos a lo que estamos viviendo en este momento. Estamos ante un cambio en el transporte. Estamos hablando de que ya el transporte convencional ya le está exigiendo que incorpore tecnología, que el hombre camión, ¿sí?, se vuelva empresa, ¿sí?, e incorpore tecnología. ¿Saben qué sucede? Y me ha tocado vivirlo en el stand donde estamos nosotros. Se acerca la gente a nosotros y nos pregunta, ¿qué es? ¿Cómo lo hago?
¿Cómo lo integro? Aquí hemos visto muchas pláticas de tecnología, de la última tecnología, de lo más reciente, de las mejores prácticas en Europa, en Estados Unidos, en México, pero el transportista como tal no ha tenido acceso a ese tipo de información, ¿sí? Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros, espérenme nada más, sí, no, espérenme, perdónme, pero estamos aquí. Uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿cómo capacitamos, cómo hacemos entender, ¿sí?, al hombre camión, a la empresa misma, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer, qué procesos tiene que llevar a cabo? Hay entidades, hay autoridades, están las asociaciones, etcétera, pero tenemos que entre todos, ¿sí?, trabajar en ese sentido, en el sentido de explicarles, que no se acerquen con nosotros sin entender, sin saber, ¿sí?, y buscando una orientación de qué es lo que tenemos que hacer. Esa es una base fundamental. Les digo, conozco mucho de esa historia de la digitalización en México. A mí me tocó manejar las primeras barras que se hicieron aquí, me tocó trabajar con el hombre camión, me tocó en ese sentido. Y es algo que no hemos podido resolver hasta ahorita. Entonces, ese es uno de los primeros puntos, ese es el desafío. ¿Qué son los procesos? ¿Sí? ¿Y para qué me sirve la tecnología? ¿Y cómo saco provecho de la tecnología? Eso es algo que tenemos que resolver y que tenemos que ir viendo de qué manera podemos instrumentar su solución. El siguiente punto, ¿a través de qué lo podemos hacer? La capacitación. Aquí es muy importante la autoridad, ¿sí? Emiten las normas, emiten todas las directrices en el sentido, por el bien de la ciudad, por el bien de todos, ¿sí? Pero hay que considerar también que es muy importante el esfuerzo que debe hacer la autoridad por promover, incentivar la capacitación para lograr esos cambios y que esos cambios no sean algo que detenga, algo que asuste, algo que limite el crecimiento y la digitalización de lo que es el transporte en la ciudad. Ese debe ser un proceso natural. Por otro lado, están las instituciones. Estamos en una gran institución. Estamos ante una gran institución que está haciendo todos los esfuerzos en ese sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues acercarnos, ver la forma de que puedan acercarse los transportistas, que estas mismas instituciones puedan acceder al transporte. Creo que se firmó un convenio el día de hoy que hay que hacer válido para ir acercando a los transportistas e ir enseñándoles lo básico, no una carrera, sino lo básico que necesitan para poder trabajar, administrar y poder instrumentar tecnología en el transporte. Por otro lado están todas las organizaciones. Estamos también en el foro de una gran organización que está haciendo todos los esfuerzos en ese sentido, ¿sí? Todo este tipo de eventos ayuda. ¿Qué es lo que necesitamos? Que estos eventos también incluyan mucho a la base del transporte. Eso es lo que necesitamos para hablarles en su propio idioma. Hay veces que hablamos en los que nos dedicamos a la tecnología, nos vamos con tecnicismos y nos apasionan y empezamos a hablar de conceptos que a la gente normal no lo entienden, no lo comprenden. Tenemos que hacer más accesibles eventos para que ellos puedan participar, puedan opinar y puedan tomar el conocimiento de ello, ¿no? Y por otro lado, los proveedores. Señores, aquí hay muchos proveedores, sabemos muchos proveedores. Es muy importante la vinculación con instituciones educativas, con montar laboratorios, con acercarles. Se han acercado muchos estudiantes de las carreras que hay aquí, ¿sí? Y decimos, oye, ¿y conoces esto? ¿Y conoces esto? No, es que mi laboratorio no lo tiene, es que no tenemos esto. Señores, yo creo que algo que debemos de ver es cómo hacer para que parte de las certificaciones de nuestros productos pasen por montar algo que pueda beneficiar a las instituciones educativas y que puedan tener la última tecnología para mostrársela a los estudiantes. Eso es algo importantísimo. Y algo que necesitamos ir haciendo, especializando, ¿sí?,
a toda la gente técnica que va saliendo. Ahorita tenemos un gran déficit, ¿sí?, de especialistas en recaudo, por ejemplo, ¿no? No hay especialistas en recaudo. Entonces necesitamos ir viendo una serie de trabajos conjuntamente con las instituciones educativas, con la autoridad, con los proveedores, etcétera, para motivar, ¿sí?, que se pueda masificar el conocimiento del transporte a toda la masa que tenemos. ¿El tamaño importa? No. Las empresas se pueden digitalizar. El desafío es empezar por todos los tamaños de empresa, ¿sí?, para que puedan ir incorporando tecnología. Como les decía yo, muchas de las empresas que arrancaron esto, arrancaron con sus barreras contadoras de pasajeros, ¿sí? Y de ahí podemos ir viendo, van mostrando, van teniendo, que ahorita ya no son barras, en la Ciudad de México ya son cuentacocos, ahora ya la norma es lo que establece, pero con eso empezaron a tener su primera información de control para saber, compararla con sus ingresos y ver si estaba adecuado, si tenían algún problema o algo. Poco a poco, todas las empresas debemos incentivar para que vayan incorporando tecnología. Y algo muy importante, solo de la mano. Si no trabajamos en conjunto, todos los componentes de la sociedad, los transportistas, las instituciones educativas, las autoridades, ¿sí?, todos los transportistas, no vamos a poder hacer nada. O sea, esto es algo que tiene que ser, que tiene que permear a todos. Tenemos que hacer que todos vayamos incorporando ese conocimiento en todos los que nos dedicamos al transporte, ¿sí? Necesitamos mucha especialización. Hay herramientas increíbles ahorita. Lo importante es que arranquemos con la base, porque una herramienta increíble necesita de gente muy capacitada y muy preparada. Si no fomentamos nosotros empezar a formarnos todos en estas herramientas, en esto, no vamos a poder al rato poder aprovecharlas. Gracias, Carlos. Ahora vamos a seguir un poco con la plática con Enrique. Enrique, lo que nos encantaría escuchar de tu parte es, sobre todo, también creo que ustedes dos tienen muchísimos años de experiencia que podrían compartirnos. ¿Cuáles son estas mejores prácticas para la transición? Ya sabemos a dónde queremos ir, ¿cómo podemos llegar ahí? Muy bien, muchas gracias. No sé si la ¿Lo puedes estar presentación... viendo? Ah, no, espérame. ¿No? ¿Tienes todo el control? No, lo tengo, pero no... ¿Te lo llevaste? A ver. No, pero Voy a no, cambiar la ahorita yo presentación. creo que ahorita te la cambio. Ya. Pero sigue la... No creo que esté por tiempo. No, ahí está. No, Ahorita la está están cambiando. montando ya. Perdón, me gusta más estar un poquito de pie. Antes que... Un segundo, porque está sin modo presentación. Lo que voy a contar, pues casi es ni hablar de tecnología, aunque vamos a contar alguna cosita, es cómo implementar, cuáles son las mejores prácticas para atacar estos temas. Lo primero que hay que entender del proceso de digitalización es que es un proceso, ¿vale? ¿Por qué es tan importante digitalizar? Pues es muy importante porque yo voy a obtener datos. Esos datos los voy a convertir en información. Esa información me van a permitir empezar a analizarlo y modelizarlo. A partir de ese momento yo lo que voy a tener es un modelo digital de lo que estoy aplicando, de aquello que esté decidiendo trabajar. A partir de eso es el momento importante, porque es el momento en que yo voy a poder aplicar análisis sobre ello. Ese análisis me va a permitir decidir qué voy a hacer después con ello y me va a permitir transformar el proyecto. Aquello que no puedes digitalizarlo, no puedes procesarlo. Y si no puedes procesarlo, no puedes cambiarlo. De ahí la importancia del proceso de digitalización. Esto ha existido de siempre en el momento en que uno recopila información de algo. Esto lo único que hace es representar aquello que ya estamos haciendo y que lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en ello, ¿no? ¿Cómo o qué es esencial para implementar la digitalización, en particular en el transporte público? Y es la primera regla es que hay que construir los sistemas de manera que sean interoperables y abiertos.
Interoperable significa que van a estar operando sistemas diferentes en un mismo entorno para hacer la misma función. Si nos imaginamos lo que es en el transporte público, por ejemplo, como la Ciudad de México, pero puede ocurrir en todas, yo voy a tener diferentes operadores con diferentes proveedores tecnológicos, con diferentes modos de transporte, con diferentes roles que van a estar haciendo cada uno. Puedes tener un sistema de transporte que acepta, pero tú tienes que tener quién recarga. Tienes que tener quién diseña la arquitectura. Tienes que tener quién provee de los medios de pago. Tienes que tener plataformas que te permiten hacer los pagos. Es decir, tienes todo un entorno. Todo eso se tiene que estructurar y normalmente hay que asegurarse que se están cumpliendo la forma de estructurarlo razonable, que es establecer una serie de niveles y capas en las cuales cada uno hace una función, pero los elementos pueden ser sustituibles. Lo que estoy mostrando es un ejemplo clásico de cómo se estructura en el caso de sistemas interoperables de transporte todos los sistemas. El nivel 0 que marca abajo es los medios de pago que se van a utilizar. El nivel 1 son los validadores o equipamientos, o un equipo de recarga, o una pantalla de información al ciudadano. Son aquello con lo que interacciona el ciudadano. El siguiente nivel es de comunicaciones. El siguiente es el tercero, que es el que llevan los sistemas centrales que maneja cada operador, cada integrador, o cada red, o cada servicio. Y el cuarto nivel, y que podría existir un quinto nivel, es aquel que integra todo ello y te permite hacer cosas como que si una persona viaja en un transporte y consume viajes en varios de ellos, existan políticas tarifarias que puedas hacer que en un viaje descuente de otro y todos los ingresos van a ser repartidos entre los operadores de manera equitativa, ¿no? Esto es fundamental, definir un modelo interoperable de manera estandarizada, que ahora veremos por qué. El siguiente, hemos dicho interoperables y abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto significa que está abierto a la entrada y a cambios. Entonces, lo que estamos mostrando ahí es un ejemplo, un sistema que está en varios niveles, que yo tengo un componente en ese sistema y yo puedo sustituirlo por otro. Si pensamos lo que está en la imagen, que estamos viendo una caja que es sustituida por otra, para yo poder sustituir esa caja y llegue un tercero que no conoce el sistema y le tienes que implementar, tú lo que tienes que saber es qué comunicaciones tiene hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa si esas comunicaciones no las conozco? Porque son propietarias de alguna empresa o de algún componente. Significa que el sistema es cerrado. No puede entrar un nuevo actor en el sistema si eso no es posible. De ahí vienen las reglas que necesitas para generar estos sistemas. La estandarización. No estoy hablando de tecnología, estoy diciendo las reglas que se tienen que seguir para el juego. Entonces, por lo tanto, cuando yo estoy estandarizando, estoy estableciendo cómo van a funcionar las cosas, establezco una estandarización de cumplimiento de normativas internacionales que tenga que exigirlas, una estandarización local y una estandarización de las comunicaciones y los protocolos de procesos. Así, por ejemplo, a nivel de sistemas de recaudo, si yo estandarizo y la autoridad de transporte fija una tarjeta concreta, tiene una documentación estandarizada y si en este momento llega alguien con un integrador tecnológico o un operador y quiere entrar a dar el servicio ahí, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque la autoridad le va a entregar a ese operador integrador la documentación de lo que necesita. Eso no sería posible si no está estandarizado, ¿no? El siguiente, y muy importante, y eso sí, hablando de experiencia, pues bueno, en estos temas, pues yo creo que ya voy por los 40 años en este sector. Si no tienes una hoja de ruta, si no tienes un plan de trabajo, normalmente los proyectos acaban no siguiendo ese camino, haciendo una serie de zigzag, que además dependen de muchos factores, y todos lo sabemos, que son factores coyunturales, factores políticos, factores sociales, en el cual, si no se tiene una visión de a dónde se quiere llegar, es muy difícil llegar. Y mucho menos poner un plan de viaje. Es decir, si yo quiero llegar a China, lo que no puedo hacer es salir y coger la carretera a ver qué pasa. Yo tengo que saber qué voy a hacer
hasta dónde voy a poder llegar en mi viaje el primer mes, cuándo voy a llegar el siguiente mes, qué voy a estar haciendo. Eso es un roadmap, eso es una hoja de ruta. Y la experiencia que tenemos en implementación de sistemas interoperables en el transporte público, que llevamos más de 40 ciudades en ese sistema, se basan en que aquellos que han seguido hoja de ruta suelen aparentemente, cuando se hace la hoja de ruta, parecer lentos y suele ser al revés. Son los sistemas que están implementados antes. Como por ejemplo, pues un proyecto que conocimos, que se implementó, se propuso un plan a 4 o 5 años, y en mitad de camino, eso era para una ciudad, cuando llevábamos 3 años, otra ciudad solicitó la necesidad de implementar el recaudo. Como era una ciudad colindante, estaba sujeta a la misma estandarización, se le implementó en 7 meses el sistema. Y alguien dice, pues no necesitas 4 años para implementarlo. Claro que no, porque ya tenías hecho los 3 y 4 años anteriores de trabajo. Entonces es muy fácil de implementar. Entonces es muy importante entender eso. A cualquiera que lo esté hablando, se piense si tiene una hoja de ruta para lo que va a hacer. ¿Y esto va a ocurrir una vez? No. Esto es un ciclo. Nosotros siempre vamos a estar teniendo que gestionar el cambio. En todos estos proyectos tú vas a estar recopilando datos, procesándolos, analizándolos, modelizándolos, mejorándolos y transformándolo otra vez. Esos ciclos, depende de qué estás haciendo, puede ser un ciclo corto, puede ser un ciclo largo. Nuestra experiencia en esto es que son ciclos largos. Pero, por ejemplo, en una hoja de ruta, si alguien nos pidiese recomendación, le diríamos, perfecto, esta es la hoja de ruta. ¿Es inamovible la hoja de ruta? No. La hoja de ruta, cuando llevas un año, la reanalizas. Y a lo mejor cuando llevas un periodo decides incorporar una serie de cambios. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona lanzó un proyecto muy interesante de sistema de recaudo muy abierto, muy estandarizado, pero su ritmo era lento. Entonces, cuando llevaba 3 años, de pronto descubrió que no tenía previsto en su hoja de ruta aceptar tarjeta MB bancaria para viajar en el transporte. Pues tuvo que reanalizar la documentación, la hoja de ruta y la incorporó al proceso. Esto nos va a ocurrir siempre. La gestión del cambio va a estar ahí, en esa serie de procesos. Lo siguiente es los medios de pago. Nos gusta hacer mucho énfasis porque esto sí impacta muchísimo. Nos gusta aquí transmitir un tema muy rápido, que es, hoy en día hay muchos sistemas que están proponiendo soluciones diferentes. Y en concreto, podemos decir que hay 3 básicos, que son que yo pueda viajar con una tarjeta de transporte, pueda viajar con un QR o pueda viajar con tarjeta MB. Y es muy importante, y esto es una aseveración de recomendación, es no hay que elegir, hay que ir a por todas. Lo único que tienes que hacer es analizar si te es viable desde tus perspectivas. Analizas el tema económico, el tema técnico, pero ¿eso qué es? ¿Que lo vas a rechazar? No, voy a ver en qué plazo y cómo lo hago. Voy a ir a por todas. Y finalmente, aunque hay otra más ahora después, como ha mencionado Carlos, de nada sirve la tecnología si no la sabes aprovechar, si no la entiendes, si no sabes qué hacer con ella. Sin capacitación es imposible implementar. Y finalmente hay que informar. Y hay que informar comunicando bien a todos qué vas a conseguir con ello. Y tienes que hacerlo en el lenguaje que pueda enterarse. Esto es un ejemplo de comunicación para un proyecto concreto. ¿De acuerdo? Y finalmente ahí tenemos la lista de todo lo que tenemos, pero como he pasado de tiempo, son todas las ventajas que tenemos que acometemos ahí, que es, tenemos información, tenemos optimización de costes, tenemos que informamos al ciudadano, obtenemos información de matrices de origen-destino de la movilidad, tenemos eliminación del fraude, tenemos mejora de la calidad real percibida, y tenemos que permitimos la integración entre todos los modos de transporte, incluido, por ejemplo, bicicletas, como ya ocurre acá. Muy bien, muchas gracias.
Enrique, muchas gracias. Creo que como ingeniero y como alguien que ha implementado también sistemas por años, no se habla lo suficiente de esto y a veces la gente se desespera muchísimo y no sabe lo crítico que es para que un proyecto llegue a un buen final. Y bueno, ahora hablando un poquito más como de futurología, Joaquín, que básicamente cientos de miles o millones de personas utilizan su plataforma todos los días, creo que tiene una visión muy sobre qué viene, cuáles son las tendencias que vienen a futuro y qué es lo que estamos viendo ahorita. A mí una frase que me encanta, o algo que mencionó Bill Gates hace ya más de 2 décadas, hablaba del caso de los teléfonos celulares y cómo en aquellos países donde nunca había habido teléfonos, y que les tomó décadas poder llegar a esa parte de digitalización, cuando llegaron a ese punto, las líneas terrestres ya eran obsoletas. Entonces fueron países que pasaban de no tener teléfono a que su primer teléfono fuera digital, fuera un teléfono móvil. Inclusive hay muchas personas que nunca tuvieron una computadora, pero su primera computadora la tienen hoy en día en el bolsillo y es un teléfono inteligente. Entonces, me encantaría si nos puedes platicar un poquito de cuáles son las cosas que vemos en el futuro del transporte. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Yo también me voy a parar porque soy petizo y si no, no me van a ver. Aparte vamos a hablar de movilidad, así que me voy a mover un poco. Bueno, gracias. Yo vengo de Argentina, de Córdoba. Les voy a contar un poquito algunas tendencias que estamos viviendo en el mundo del transporte. Esperen que cargue la imagen. Creo que estamos viviendo un buen momento, yo creo que desde que se inventó el automóvil en particular, es la primera vez que veo un cambio de paradigma en la industria de movilidad. Un cambio de paradigma que viene apalancado por electrificación, que habrán escuchado. Nuevos operadores de transporte que aparecen, de golpe nos damos vuelta y además de transporte público tenemos los Uber, los Cabify, los Didi, la micromovilidad, empiezan a aparecer las bicicletas, los scooters eléctricos. Y la persona que se mueve empieza a querer cambiar sus hábitos de movilidad. De hecho, si ven generaciones más jóvenes que yo incluso, y las encuestas, ellos no ven la movilidad como, voy a tener mi propio vehículo. Hay una tendencia que yo me quiero mover. Después no sé en qué me muevo, pero hay gente que se mueve y elige su movilidad en función de distancia, de tiempo, de costos, de comodidad. El tema es que esto es un ecosistema de movilidad, ya no son cosas separadas, y el transporte público es la columna vertebral. El problema es que si no aprendemos a lidiar con este ecosistema, nos topamos lo que nos pasa en Latinoamérica. 4 de las 10 ciudades con peor tráfico del mundo son latinoamericanas. De hecho, bueno, ustedes están viviendo en Ciudad de México, es una de las grandes afectadas. Yo no puedo creer que perdamos, no sé, 3 años de vida arriba de un vehículo para hacer otras actividades. O sea, se me están yendo 3 años de vida, digamos. Ni hablar de la congestión, ni hablar de la calidad del aire que perdemos, ni hablar de los desafíos que vienen hablando de la digitalización. O sea, los beneficios que trae digitalizar el sistema de transporte todavía creo que no lo logramos entender. Y obviamente una mejor movilidad repercute en aprovechar el espacio público de las ciudades. Les cuento muy brevemente lo que hacemos para entrar en la temática que me va a servir para explicarles. Nosotros nos dimos cuenta que había que integrar esto. Entonces nos dedicamos a integrar. Integramos rutas y horarios de transporte público, de micromovilidad, de operadores de vehículos, en una misma plataforma. Y a partir de ahí podemos ofrecer soluciones a los operadores, a las ciudades, a las personas que se mueven. Y eso es posible primero si ponemos a la persona en el centro y entendemos que para pensar una movilidad tenemos que hacer llegar a la persona, al pasajero, de información en tiempo real precisa, que le permite definir su viaje diario y que entienda que si hoy le conviene tomarse un bus o le conviene combinar una bicicleta con el bus, o tomarse el metro, que esa información llegue en tiempo real a esa persona. Y si le damos una buena experiencia de viaje al ciudadano, podemos relevar un montón de información que nos permite mejorar la planificación urbana. Entonces, gracias a darle una mejor experiencia al usuario, empezamos a tener datos. Ojo, no es dato personal, son datos agregados, anonimizados, que nos permiten entender cómo la persona se mueve y cuáles son sus problemas de movilidad. Che, tuve que caminar mucho, esperé mucho en la estación, tuve que combinar y pagar más el boleto. Hay un montón de preguntas y empezás a dejar una huella que permite que operadores luego puedan rentabilizar o mejorar su operación, que permite que las ciudades puedan trabajar sus problemas de tráfico. Y eso se hace con data. Recién escuchaban en el panel anterior que el último relevamiento de encuesta de origen de destino se ha hecho en 2017 en Ciudad de México. Es información que podés tener en tiempo real todos los días si se digitaliza el transporte. Para digitalizar el transporte también hay un trabajo inicial que es mapear la información bajo ciertos estándares. En algunos tecnicismos podemos hablar de GTFS,
que es el estándar para el cual se trabaja la información de transporte público. O sea, cómo agrupamos la información de recorridos, paradas, frecuencias, tiempos de llegada, horarios, etcétera. Eso se trabaja y se digitaliza. Y hay que mantenerlo actualizado porque después los sistemas de gestión de flota tienen que tomar de acá. Un Google Maps tiene que tomar la información actualizada. Una aplicación, sea Wallaby, sea una aplicación de un tercero, no importa. Tiene que tener esa info bien. Y acá les cuento algo. Esto, olvídense los logos, les quiero contar algo que me gusta. Voy a aprovechar que está Sebastián acá, que la articulación entre el sector público y privado, la articulación entre ciudades y operadores, o la articulación entre empresitas chiquitas como la nuestra y un gigante como Google Maps, es posible. Yo cuando empecé esto, empecé en la ciudad de Córdoba, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, para que tengan una idea. Y tener el desafío de hacerle llegar la información al pasajero, de poner el sistema de gestión de flota, de armar un centro de observatorio de movilidad porque no sabían qué estaba pasando en la ciudad, de subir su ciudad a Google Maps, que los datos no estaban. Y ese fue un trabajo que hicimos sentándonos en la mesa, el gobierno de la ciudad, los operadores, nosotros como intermediario, Google Maps en la mesa, y decir, ¿cómo trabajamos? Y pudimos entregar aplicaciones al usuario, pudimos hacer que Google Maps funcione y tenga la información en tiempo real, pudimos armar el observatorio de movilidad de la ciudad, pudimos darle datos al operador para que mejore su operación y pudimos darle datos a la ciudad para que entiendan necesidades a nivel macro. Y eso es posible con la articulación. Básicamente, es posible integrar a todos estos actores que intervienen en la movilidad y darle soluciones y valor agregado a cada uno de ellos. Y les voy a mostrar, no tengo el tiempo, pero me van a quedar, no sé, 4 minutos más o menos. Les voy a mostrar algunos casos que yo digo, lo importante que es digitalizar y tener los datos para después mejorar la movilidad urbana. Por ejemplo, estos son ejemplos de matriz origen-destino. Nosotros podemos entender cómo se mueve la gente y dónde hay una necesidad de movilidad. Miren, hay un grupo de personas con esta segmentación por edad, sexo, interés, que está moviendo de un punto a otro y no logra llegar. ¿Por qué no extendes el ramal de una línea para hacer que esa gente tenga la accesibilidad de un barrio a otro que no estaban conectados? Eso se analiza y se entrega el insight solo si vos ya tenés la data que la gente por uso de aplicaciones está generando. Repito, acá no hay datos personal, hay datos de problemas que ocurren en las ciudades. Como la matriz de origen-destino, también podemos entender cómo se congestionan las estaciones. ¿Dónde se baja la gente? Muchos de los problemas que tenemos a veces en la planificación es que no sabemos dónde se baja la persona. Sabemos dónde se sube, pero no sabemos dónde se baja. Y eso es muy importante a la hora de planificar, porque empezás a entender cómo se congestiona la ciudad. Y obviamente estas estadísticas, al integrar la micromovilidad, al integrar los operadores de vehículos y el transporte público como columna vertebral, podés entender estos datos de forma multimodal. Vos podés entender cómo combina la gente en bicicleta con un metro. Se puede entender, la podés tener y podés tomar mejores decisiones. Y podés generar una movilidad, podés traer gente que va en vehículo personal, la podés subir a transporte público, eso se logra. Algunos otros datos que nos sirven, por ejemplo, este es un tablero que entregamos a unos operadores que les permitía entender dónde se estresaban las líneas o dónde había menor estrés. Y eso permite jugar con la rentabilidad. Está estudiado que con datos una empresa, un operador puede aumentar hasta un 7% la rentabilidad solo con tener estos datos para mejorar la operación. Y esos datos están, se pueden tener. Y ahora me voy a meter en otra parte que a mí me gusta mucho, que es un modelo que tenemos funcionando que nos permite hacer que el usuario empiece a reportar otras cosas. No solamente la información tradicional de origen-destino como se analiza actualmente el transporte. Les cuento un caso, ya que estuve escuchando algunas cuestiones en el panel anterior. Las mujeres en Wallaby nos pedían bajarse en otras estaciones porque habían sufrido robo, acoso, porque tenían problemas. Empezamos a darle la posibilidad a que mapeen el nivel de inseguridad en las estaciones. Muchas veces el problema es bastante simple, faltaba luminaria. O los árboles tapaban la luz y no. Bueno, esa información se la dimos al gobierno. Este es el top, tanto de tus paradas inseguras. Ageta el mapeo de la ciudad. Y solo tuvieron que enviar a las cuadrillas a cambiar luminaria y el índice de inseguridad bajó. O sea, y eso fue un caso que lo hicimos básicamente en una semana se resolvió. Y al otro mes se midió la información y había mejorado el índice de inseguridad. ¿Por qué? Porque haces parte del problema al usuario. Le decís, ayúdanos a mapear la información. Y como eso, podemos entender también incidentes, por ejemplo, en la vía pública. Y un montón de información, satisfacción de viajes, normas de higiene. Ese es el poder de trasladarle al usuario que sea parte de la solución y que pueda ayudarnos a relevar información que de otra manera el operador o el gobierno no puede hacer.
Cierro ahí, esto no importa. Les cuento que estamos viniendo para México. La idea es ayudarnos. Estuvimos hablando antes a ver cómo podíamos colaborar. De nuestra experiencia que traemos de otros lugares, es una cuestión de decisión también, es una cuestión de decisión política y también de articulación con el sector privado. Hay cosas que se pueden mejorar, nosotros las estamos midiendo y estamos viendo grandes casos de uso. Estamos trabajando con organizaciones importantes, el BID, el World Bank, el CAF, que están incluso poniendo financiamiento en la ciudad para que la ciudad haga este tipo de cosas, metiendo financiamiento para que el operador pueda mejorar su flota. Así que nada, simplemente agradecerles el espacio y nada, promover un poco que colaboremos entre todos, porque creo que con decisión y colaborando hay cosas que pueden empezar a cambiar y creo que en unos 5 o 10 años, porque es largo, yo sé que es largo, pero la movilidad realmente de México y de un montón de otros lugares puede mejorar. Muchas gracias. Sí, gracias Joaquín. Interesantísimo, sobre todo pensando que lo que no medimos no lo podemos mejorar. Entonces siempre que veo estos tableros me fascina porque creo que es una gran herramienta para la toma de decisiones y me gustaría que todas las ciudades pudieran tener esto enfrente y tomar decisiones realmente informadas en lo que estamos viendo. Y creo que ahí es donde la tecnología tiene esta capacidad de permitir que la voz del usuario llegue directamente a aquellos que están tomando la decisión. Y ahora Osvaldo, nuestro último panelista, gracias por acompañarnos y sobre todo Osvaldo, hay una pregunta que me parece que es crítica. Hemos hablado un poco de los desafíos, hemos hablado de las mejores prácticas y el proceso de transición, hemos hablado de la tecnología y del futuro y de algunas de las tendencias. Pero a lo mejor lo que la audiencia también quiere escuchar es un poco el ¿para qué? ¿Para qué estamos digitalizando realmente? Sobre todo, una cosa es el arquetipo de lo que tenemos que hacer a futuro, es decir, es lo correcto, pero las personas que están en la audiencia, sobre todo aquellos que están involucrados con el transporte, ¿cuál es la razón o cuál es la excusa para la cual vamos a digitalizar el transporte? Bueno, ¿me escuchan? Ay, igual yo me voy a parar, si no, no fluyen las ideas. Yo soy Osvaldo Sánchez, soy de aquí de México. Específicamente lo escucharán que soy de Yucatán. Soy un gran apasionado por el transporte público, usuario diario del transporte público, y hace más de 10 años que éramos Vinden, que ahorita más que hablar de Vinden vamos a hablar y específicamente resolver una pregunta tan compleja. ¿Para qué digitalizar el transporte público? Y vamos a resolverlo con un escenario que hoy en día tenemos. El futuro del transporte público, hoy tenemos 2 decisiones nada más que tomar, no hay más. Hoy hay una coyuntura muy específica donde nos transformamos digitalmente hacia empujar un sistema de transporte público que sea integrado con un cambio completo en el modelo de contraprestación, o seguimos en el modelo actual que hoy en día en nuestras operaciones diarias, donde existe el hombre camión, existe la empresa que es necesario en el ecosistema, pero mientras existe efectivo de por medio, mientras no exista planeación y lo más importante, comunicación entre todos los actores que hacemos el transporte público, estamos destinados al colapso. Hoy nuestras ciudades están colapsando. La ciudad donde nosotros empezamos, que era en Mérida, hace 4 años los autobuses tenían una edad promedio de mi edad, hoy en día tienen menos de 5 años. Pero esto, ¿cómo se logra? Y aquí vamos a definir el ¿para qué digitalizar el transporte público? Es muy sencillo, lo dijo Lord Kelvin. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada para siempre. Nuestro modelo de transporte público tiene que cambiar ya porque lo necesitamos en nuestra ciudad y más que nada tenemos que buscar ahora el cómo lo cambiamos. Pero para saber cómo lo cambiamos tenemos que conocer primero nuestra realidad. Para mí, esto que está acá, que es el transporte público, yo le llamo el orden del caos. Empezamos con todo lo que son los contratos, el mantenimiento del autobús, las concesiones, las rutas, las placas, los conductores, la operación, el servicio. Hay 1000 hombres camión, hay 400 empresas, hay una autoridad que está buscando cómo unificarlo, pero todo esto es un completo caos en todas las ciudades. Entonces, ¿a qué nos ayuda la tecnología a ir organizando ese caos? Hoy el caos estructural y organización del transporte público requiere de infraestructura tecnológica, una plataforma que, como bien mencionaban antes, sea completamente agnóstica a la infraestructura de hardware, que realmente exista una interoperatividad, esto con un firme objetivo de generar un sistema sustentable y que realmente sea rentable. Hoy en día hay rentabilidad, pero hay muchas fugas que tenemos abajo. Entonces, al unificar todo este caos bajo la digitalización del transporte público,
que es lo que nosotros venimos a presentar, se unifica y empiezas a tener datos. Esos datos se empiezan a convertir en decisiones y esas decisiones se empiezan a convertir hasta en leyes que cambian el modelo de contraprestación hacia un camino de un pago por indicadores. Pero este es un camino largo, que ahorita les voy a platicar más de él. Pero siguiendo con la pregunta ¿para qué? ¿Cuál es el resultado de hacerlo? Y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de que ya se ha logrado y hay unos que están en proceso de hacerlo. Hoy en día, los usuarios no saben a qué horas va a pasar el autobús, para eso existen herramientas como Wallaby para saberlo. Del otro lado, existen herramientas también como Google Maps. El gobierno no sabe qué es lo que hay en la calle, normalmente tienen una temporalidad y la política pública muchas veces cambia. Y después el transportista al final va colapsando el modelo de negocios hasta que todos sus autobuses pues quedan de mi edad, y no es por una voluntad, es por un sistema. Y para poder generar un cambio en este sistema, lo que tenemos que hacer es catalizar esto por medio de la información. Todos los autobuses nos generan datos. Y estos datos, con una infraestructura tecnológica que amalgame todo esto y logre comunicar al gobierno, a los usuarios y a los transportistas, nos van a permitir obtener un sistema integral de transporte. ¿Qué es lo que quieren los usuarios? Certeza. No se molestan porque el autobús tarde en pasar, se molestan porque no saben si va a pasar. Después, el gobierno necesita saber qué es lo que existe en la calle. Empezando con una pregunta tan sencilla, yo cada que voy con una autoridad le pregunto, ¿cuántos autobuses hay? Y todos los diferentes directores me dicen una cantidad diferente. Todas las rutas son una cantidad diferente. Porque la ciudad todos los días cambia y muchas veces tenemos que digitalizar esto para que cambie igual de rápido. Y al transportista lo más importante es que tenemos que obtenerles un modelo de negocio rentable, con una perspectiva financiera a largo plazo, que garantice que exista un cambio de flota, pero con absoluta rentabilidad, que no sea una decisión nada más para tener autobuses nuevos, sino que sea una decisión realmente basada en datos reales, que nos permitan construir un modelo econométrico que se conviertan en rentabilidad. Podemos dar ejemplos de casos de éxito de esto. Tenemos aquí al Metrobús, que es un bus Rapid Transit que tiene como característica que está confinado. ¿Cuál es la característica de estos tres sistemas? Tenemos lo que es Vaivén en Yucatán, tenemos Nuevo León que está en proceso de transformación, se está empujando muchas veces, pero tarda varios años en llegar a consolidarse el modelo, y tenemos, por ejemplo, una ciudad más pequeña que es NET, que este año empezó a hacerlo. ¿Y cómo empezamos? Primero, con la digitalización, saber exactamente dónde se sube y dónde se baja cada persona. Ponerla en un mapa como si fuera como en Google Maps. Si después todas estas personas que sabemos dónde se suben y dónde se bajan, mediante los sensores que ya tienen los autobuses actualmente, como comentaban los cuentacocos y las barras contadoras, podemos hacer un estudio de densidad y saber realmente cuántos autobuses manejamos. Pero más allá de saber eso, lo que realmente vamos a obtener es, si en una sola plataforma de manera unificada sé exactamente cuántas personas suben y lo multiplico por la tarifa promedio, tengo exactamente cuál es el ingreso de toda mi ciudad. Algo muy importante es que la digitalización no tiene que empezar por uno o por dos, tienen que empezar por ciudades completas. Si yo logro mapear exactamente durante un año dónde se subieron todas las personas, dónde se bajaron, cuántas fueron y cuál es mi tarifa promedio real, yo ya tengo mi ingreso. Y si del otro lado, con los GPS que ya tienen los autobuses, los ponemos en una plataforma interoperable y sé cuántos kilómetros recorren todos esos autobuses, empiezo a ver, tengo 10 pesos, recorro 5 kilómetros, pues tengo 2 pesos de ingreso por kilómetro. Y empiezo allá a construir un modelo econométrico de pago por indicadores, donde el principal indicador es el kilómetro. Y al construir este modelo de pago por indicadores, vas a generar tres cosas. Lo primero que necesitamos es tener la infraestructura adecuada tecnológica en todos los autobuses, con una norma técnica bien estructurada e interoperable, que se conecte a un sistema para obtener esta información. 2, al saber cuánto ingreso y cuánto egreso, puedo empezar a hacer una fortaleza institucional que nos dé certidumbre jurídica, que se convierta en un contrato de pago por kilómetro, donde el concesionario sepa que si se van a financiar con una nueva unidad, sepa que realmente tiene la certeza de pagarla. Y por último, una fortaleza del modelo de contraprestación. El modelo de liquidar tarifa de los choferes en efectivo, sabemos a dónde nos ha llevado. El único modelo que podemos lograr
llegar a ser diferentes es con un modelo de pago por indicadores. Pero esto lleva un proceso completo que inicia desde la parte de institucionalización de la política pública, normatización de la tecnología, implementación de la tecnología, construcción del modelo econométrico de pago por kilómetro, que emana en un contrato nuevo de pago por kilómetro, que esto es completamente financiero. Me asegura cambiar una flota realmente de una manera sustentable. Eso es lo que hizo Yucatán en 4 años. Hoy ya cambió o está en proceso de cambiar absolutamente toda su flota. 100% de pago electrónico, no existe efectivo dentro del autobús. Nuevo León, allá nosotros nomás damos infraestructura tecnológica para el sistema de gestión de flota, que es el que dice cuánto paga por kilómetro. Nosotros no vemos el recaudo, pero ya estamos a un modelo de contraprestación por pago por indicadores. INET está apenas obteniendo sus datos, apenas tiene 3 meses con toda la ciudad completamente implementada con tecnología homologada, pero ya sabemos realmente cuánto cuesta el kilómetro. Y no es una cuestión de tarifa, es una cuestión de transformación de este modelo. Y esto es lo que les puedo decir como un ejemplo de transformación digital. El BRT es más controlado, pero lo que realmente tenemos que hacer aquí en México es empezar a construir ciudades con un sistema integrado de transporte que tenga una fortaleza de infraestructura tecnológica completamente interoperable, una fortaleza institucional y certidumbre que dé contratos que realmente animen a la iniciativa privada a invertir en nuevos autobuses. Todo esto con la certeza que hay un fideicomiso y un modelo de contraprestación completamente proyectable. Tenemos de otra parte un gobierno que sabe cuál es la infraestructura rodante afuera, sabe en este momento cuántos autobuses hay, cuánta gente tiene, cuántos están en ruta, cuántos no están en ruta, y sabe cómo pagar el pago por indicadores. Y por último, lo más importante, en el transportista hay certidumbre y rentabilidad. Si no partimos de esa piedra angular, vamos a seguir haciendo lo mismo. Hoy los invito a subirse y a elegir la ruta de la transformación digital del transporte público, porque no es únicamente por nosotros, yo lo hago por mis hijos y por los que vienen. Necesitamos ciudades más respirables, más sustentables y un transporte más rentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Pues ahora ya acabamos con los 4 panelistas. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Esperamos que haya sido interesante para el público. Me gustaría hacerles algunas preguntas. Ustedes me dicen quién la quiere responder. Pueden varios de ustedes responder. Y son varias preguntas, así que recomiendo que nos vayamos rápido, así abarcamos mucho y abarcamos muchas respuestas. La primera pregunta que tengo para ustedes es, dentro del transporte, en los últimos 10 años, ¿cuál consideran ustedes que es para ustedes su tecnología más disruptiva en transporte y que ustedes utilicen, vamos a decir, en cotidiano, diario o muy seguido? Yo creo que más que una tecnología es cambiar la cultura, es cambiar la democratización y utilización de estas tecnologías, porque las tecnologías siempre han existido. El pago que hacemos diario en el autobús, la parte de información al usuario que hoy en día ya existe, y el control de indicadores dentro de los autobuses. Yo creo que para mí lo más importante y lo que uso todos los días es sabiendo que hoy se está transformando el transporte público con una visión que engloba muchas tecnologías, no solo una. Yo lo veo como un cambio completamente cultural, coyuntural, y desde la institución privada, pública y desde el usuario. Yo creo que eso es lo más importante que hemos visto en estos 10 años, en mi opinión. Gracias, Osvaldo. ¿Ustedes, alguno de ustedes? ¿Enrique? Bueno, yo más que una tecnología diría es todo el conjunto de tecnologías que nos permiten la comunicación con el que ya no es viajero, sino con el cliente. Es decir, todo aquello que te permite informar al ciudadano de todo aquello y todo lo que le permite al ciudadano informarte a ti. Todo el conjunto de información que exige mucha tecnología, pues la estamos viendo y se acaban de hablar. Por un lado, para yo informarle, por ejemplo, de un bus, dónde está y qué está haciendo, necesito todo el sistema de ayuda a la explotación. Con eso le puedo comunicar hacia el sistema de información al viajero y luego ese viajero me va a tener que realimentar. Aparte de las operaciones que estamos hablando, por ejemplo, el tema de la peligrosidad, que ha sido un ejemplo, nosotros hacemos proyectos en el cual los ciudadanos, si ven una señal de tráfico que está torcida, pueden informar. Y no solo eso, sino que está geolocalizado exactamente dónde se generó esa información.
De tal manera que ha sido sistemas en el cual esa información iba directamente al mantenimiento. Es decir, que al día siguiente eso estaba resuelto. Esa es la comunicación que necesitas. Me sumo ahí, Sebastián, con una cosita Sí, nomás. claro que sí. Adelante, Joaquín. Creo que, a ver, también dijimos los últimos 10 años, pero lo que está pasando con la inteligencia artificial aplicado a datos es increíble. O sea, por ahí los que estamos más en el mundo tecnológico estamos viendo cosas y decimos, wow, porque de golpe vos ponés un poco de IA a estos datos que generamos y le decís, che, ¿qué hago ahora? Y te dice, mira, disminuir frecuencia acá, aumentar en este lugar, extender esto, cambié de vehículo, cambié por una flota más chica en este lugar y vas a aumentar tanto la rentabilidad. Y está pasando, o sea, les aviso que se viene un gran cambio, se hace que no fue en los últimos años, pero empezó ahora. Y va a ser mucho más fuerte de lo que vamos a ser capaces de ver, de entender hoy por lo menos. No, pero, Carlos. Bueno, para mí la tecnología más disruptiva que ha aparecido son los medios de pago, ¿sí? Para mí es algo que ha venido a mover todo, ¿sí? Al momento de ya tener la posibilidad de poder acceder al transporte por otros medios. Uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, y es lo que comentábamos hace rato en una reunión que tuvimos, son las redes de recarga, ¿sí? Porque es algo que nos va a permitir que todos puedan acceder al transporte con una tarjeta, evitando que el cobro en mano, que yo creo que ahorita todos van a decir, es parte de mi problema, es lo que estoy viviendo, ¿sí? Platicábamos que es necesario el hacer crecer redes de recarga para que todos podamos pagar con una tarjeta de transporte, con cualquier medio, menos con efectivo. De esa manera vamos a lograr que no se alteren los ingresos, bueno, que no se mermen los ingresos, ¿sí? Y que el transporte pueda recibir lo que tiene que recibir adecuadamente. Gracias a todos. Voy a agregar una nueva pregunta. Es bastante binaria la pregunta, sí o no, pero me encantaría desde la perspectiva tan diferente que tienen cada uno de ustedes dentro de esta, digamos, camino que es la transformación digital, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Datos abiertos o datos cerrados? ¿Por qué? Osvaldo. Completamente abiertos, no solo los datos, la interoperabilidad que tiene que existir y el por qué es muy contundente. Nuestra ciudad, nuestra infraestructura, y es de todos. Gracias. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo, incluso cuando atente al negocio actual, estoy de acuerdo que los datos tienen que ser abiertos. Claro, y abiertos. Los datos al final de cuentas se convierten en información cuando lo agrupamos, ¿no? Adelante, Enrique. Me gustaría dar un ejemplo de datos abiertos. En Finlandia, en la ciudad de Helsinki, liberaron los datos y alguien desarrolló una aplicación que calculaba dónde podía vivir una pareja si le indicaban dónde trabajaban y qué querían hacer, ¿no? Entonces, en la aplicación cogía todos los datos abiertos, los analizaba y le decía, mira, los barrios que te convienen son estos. Datos abiertos. Totalmente. Y también creo que hay un factor de innovación de empresas, todo un ecosistema de empresas que no pueden florecer si no están los datos. A mí me parece que también desde mi perspectiva sí puedo decir, los datos abiertos, cuando se publican datos a gran escala y a pequeña escala, son lo que hacen que la cancha y que el piso sea parejo para todo el mundo. Cuando todo el mundo va a la misma fuente de datos y tiene la misma capacidad de leer datos de satélites, transporte público y demás, es mucho más parejo para todo el mundo, es mucho más competitivo y todos ganamos con esto. ¿Quieres agregar algo, Osvaldo? Yo creo que agregar algo muy importante es que para tener datos abiertos, lo primero que tenemos que ver como perspectiva social es generar datos de calidad. Claro. Tener una infraestructura tecnológica que los unifique para que realmente podamos aprovecharlos. Antes me gusta siempre no solo hablar de datos abiertos como un objetivo, pero hoy nuestra responsabilidad es generar datos de calidad, estandarizados, interoperables, que lleguen a las manos que tienen que llegar. Muchas gracias. Ahora, penúltima pregunta. En general siempre nos encanta hablar de los casos de éxito, ¿no? Todos somos extraordinarios cuando algo sale bien y es exitoso y demás. Me gustaría hablar del opuesto. Me gustaría si me pueden
platicar algo que hayan ya se experimentado, que sería ideal, o al menos que lo hayan visto de lejos. ¿Algún fracaso del que podamos aprender algo en materia de digitalización? ¿Por qué fue un fracaso y cómo lo hubieran hecho diferente? Agarro primero acá la voz. Yo creo que no es uno. Yo creo que por cada éxito hay N mil cantidad de fracasos y es más padre hablar de fracasos. Para mí, el fracaso más grande que entendí, y lo entendí igual a la mala, fue cerrar el software y el hardware que sea completamente unificado. El fracaso más grande es no haber aprendido en el momento indicado que debe de existir una interoperatividad real en las ciudades y estandarizada, porque eso ha hecho que se nos caigan proyectos. Y a eso defino otra vez mi frase. Nosotros hacemos infraestructura tecnológica y lo que le decimos a nuestros clientes, tu ciudad, tu infraestructura, porque yo soy ciudadano y como vieron también mi hijo es un ciudadano y para eso trabajamos. Mi fracaso es no haber entendido eso a tiempo, pero hoy que lo entendí, lo empujo con todo. Gracias, Osvaldo. Por cierto, no mencionemos nombres, no estamos aquí para balconear a nadie, nada más queremos aprender de esto. ¿Qué otros casos tienen? En realidad no empecé a hablar porque el problema es que justamente o sea, son tantas cosas que nos salieron mal que no sabes cuál decir. No es el problema que ni mismo me encanta hablar de las cosas que salieron mal. Mira, yo empecé en movilidad en 2012, tuve otros proyectos antes de Wallaby tenía otra startup que murió. Y murió justamente porque no entendimos que en el mundo en el que estamos no podemos vivir los unos sin los otros. Yo salía a decir, bueno, me como el mundo, voy al usuario final a resolver, a armar la wallet para pagar, a hacer un montón de cosas. Pero los que toman las decisiones en la ciudad, los que operan la movilidad, el transporte, no podés no hacer esas relaciones. Y bueno, nada, me la pegué, salió mal, fundí y después me di cuenta, estamos en un lugar, hay 640 millones de personas que sufren de un transporte ineficiente hoy en Latinoamérica. O sea, el tamaño del mercado es enorme. Los que tienen miedo de, no, porque digitalizar, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con mi competencia? Hay un montón para hacer. Y ahí entendí que era una cuestión de armar relaciones. Y hoy lo encaro desde otro lugar. O sea, no salgo a un lugar si antes no hago los vínculos y entiendo quiénes son los que operan, quiénes son los que prueban el servicio de pago, quiénes son los que prueban el servicio del validador, qué necesita la ciudad, qué necesita el operador. Sin eso, no podemos ir. Así que nada, creo que vuelvo a lo de la colaboración, creo que fue mi mayor aprendizaje. Gracias, Joaquín. Carlos, Enrique. Bueno, yo voy a mencionar, lo siento, un nombre y todo el mundo dirá, ¿cómo vas a mencionar un nombre? El que voy a mencionar se llama Netflix. Yo tuve la ocasión y el placer de escuchar directamente a Netflix contarme su historia. Y estaba llena de fracasos. Lo importante de los fracasos es lo que aprendes de ellos. Entonces, precisamente lo que acabo de comentar antes, todo este tema de la estandarización, suele ser el problema de que ante una encrucijada hay un camino fácil y rápido, pero que lleva a un callejón sin salida. Y el truco de los fracasos no es que exista un fracaso, es que, bueno, cogiste esa ruta y ahora tienes que coger un poco hacia atrás y volver, pero tienes que saber que estás en el callejón. Y el gran problema para mí el fracaso muchas veces es que no se es consciente de que se está en el callejón, que se está entrando en un callejón. Y la recomendación siempre es ser siempre humildes ante cualquier circunstancia y escuchar a todo el mundo, incluso los que crees que no tienen razón, porque a lo mejor es que te parece un loco, es el que realmente ha identificado la situación. Bueno, pues a mí me ha tocado ver fracasos completos de sistemas en ciudades, de sistemas de transporte. Sí, me ha tocado vivirlos, me ha tocado participar en la salida de los mismos. Y ahí regresamos un poquito a la capacitación, a la formación de las autoridades para poder definir adecuadamente sus necesidades de las mismas empresas. Ya ahorita ya ha cambiado mucho, ya hay menos improvisación, ya hay más profesionales, ya hay gente más enterada, más profesional participando como proveedores y demás. Pero es eso lo que debemos ya evitar, o sea,
esos fracasos tan estruendosos que cuestan mucho dinero, y es exactamente por la falta de formación tanto de autoridades, proveedores, de todo. Es algo lo que nos ha tocado vivir y esperemos ya no vivirlo aquí en México. Y voy a agregar algo sobre lo que dijo Carlos, que para mí no sé si lo ven mucho en transporte, y es este problema del costo hundido, ¿no? Es decir, ya le metimos millones, ahora tenemos que hacer que funcione. Cuando la mitad del proceso deberías darte cuenta de no va la tecnología para donde queremos, no va el transporte para donde queremos. A veces es mejor decir sí, la regamos, paramos aquí y cortamos, ¿no? Y aceptamos nuestras pérdidas en vez de seguirle metiendo para tratar de sacar esto adelante. Perdón, te sumo ahí, Sebastián. Sí. Aparte, va a pasar eso. O sea, por más que nos pongamos a programar un proyecto, no va a salir 100% bien. Nunca va a salir 100%. Mira que perfeccionista te estoy diciendo, pero no va a salir 100% bien. Entonces, es inevitable que algo salga mal y lo corrijamos rápido, digamos. Es inevitable, pero es parte. O sea, es parte del proceso. Pero no mal todo, porque esté mal planteado, mal estructurado. No, Ese se es el puede, problema. pero vamos a un norte y va a haber cosas que no salgan exactamente como nos pongamos de acuerdo No, entre como todos. todo. Pero esas cosas se corrigen. Eso es lo que voy. Estamos a punto de acabar, nos queda una cosa de nada. Vamos a dar una respuesta rapidísima a la última pregunta. No me pueden decir la ciudad en donde viven, pero del resto del mundo, de su país que conocen, díganme un transporte que les encante tomar cuando están en esa ciudad y por qué. Yo si querés arranco porque me gusta mucho. Yo me subo a los scooters cada vez que voy a una ciudad grande a visitar. Y todavía no está la infraestructura y tiene su riesgo, pero yo me subo, me encanta. El scooter eléctrico, ¿no? El chiquitito. Bueno, es puro cariño. A mí me gusta subirme en la segunda planta de los autobuses de Londres. No podía decir la ciudad. Ay, perdón. ¿Podía decir la ciudad o no? Era decir una ciudad que no era la nuestra, ¿verdad? Vamos a descartar Mérida en tu caso, Sí. cualquier otra. Dale. A mí me encanta subirme al transporte público en Ciudad de México porque realmente es cuando entiendo que la magia de todo el caos, al final hay un constante orden que no sé cómo y de repente no me lo explico y cada vez que lo veo me sorprende más, funciona. La gente se mueve, no de la manera más óptima, pero se mueve. Pero siempre que quiero tener un momento de creatividad, me subo al transporte público de la Ciudad de México, porque cuando crees que lo has visto todo, aprendes. Muy bien, Osvaldo. Gracias. Carlos, ¿quieres agregar algo? Bueno, no puedo hablar de la Ciudad de México, porque si diría la Ciudad de México, diría Metrobús. Me tocó ser parte de ese proyecto, participar, pero de ahí el transporte en Londres es maravilloso, ¿no? Perfecto, pues gracias a la audiencia por su paciencia. Yo sé que fue un largo rato y gracias sobre todo a ustedes. Gracias a Nicolás por la invitación a la AMTM y no podemos más que desearles lo mejor en este camino de transformación digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los participantes de esta mesa de diálogo que llevó por título La digitalización del transporte y su impacto. Como muestra de nuestro agradecimiento, a continuación les haremos entrega de sus respectivos reconocimientos. Muchísimas gracias al ingeniero Osvaldo Sánchez, CEO de Binden México. También muchísimas gracias al ingeniero Joaquín Di Mario, cofundador y CEO de Wallaby. Al ingeniero Carlos Borbolla, de Incitra. Al maestro Enrique Palma, socio fundador de Palma Tools, y por supuesto muchísimas gracias también al maestro Sebastián Yernot, gerente regional de Alianzas Estratégicas para Google Maps en México, por haber moderado esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias.